pues bienvenidos a Pregúntale a Durazo. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y déjeme le platico de nuestro famoso Abel Gutiérrez. Abel Gutiérrez es Premio Nacional de la Juventud, es experto en congresos internacionales, electo por la Embajada de Suiza en México para capacitarse en políticas públicas y capacitación en la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias por acompañarnos, Abel. Eres un orgullo para Sonora. Muchas gracias, qué linda, muy amable. Un placer estar por acá con ustedes. Bueno, pues vamos entrando en materia y vamos poniéndole, pues haciéndole el honor al video de Pregúntale a Durazo. Abel, ¿qué tienes aquí para preguntarle a nuestro queridísimo Alfonso? Muy bien, pues más que nada yo vengo aquí en representación de una causa muy bonita que es la discapacidad. Es un tema que nos compete a todos y sobre todo hacer mucho énfasis que dentro de la discapacidad hay mucha capacidad y algo que en nuestro estado nos representa y nos identifica, y siento también que hay una necesidad, es que haya un instituto sonorense de la discapacidad. Hoy en día, como sabemos, el DIF, ¿verdad? Mis respetos al DIF, porque es un instituto que nos ayuda mucho a nosotros como grupo de personas vulnerables de la sociedad, pero se encarga de muchas áreas el DIF. Y sin embargo, otros estados como Guanajuato, por ejemplo, se han vuelto íconos a nivel nacional en materia de discapacidad porque cuentan con ese instituto estatal de discapacidad, que es un área exclusiva donde las personas pueden dirigirse directamente, ¿ok? Sin necesidad de acudir pues directamente al DIF, porque el DIF tiene demasiado trabajo. Se encargan de muchas áreas y nosotros como personas con discapacidad ocupamos más. Necesitamos un impulso, necesitamos mucho tesón y nosotros damos resultados. Está más que demostrado, pero si eso estuviera aquí en nuestro estado, yo les aseguro que tendríamos más restaurantes, ¿verdad? Incluyentes, tendríamos más universidades inclusivas, más transporte, ¿ok? Porque nosotros de una manera muy educada sabríamos exigir ese derecho que tenemos como personas con discapacidad. Yo creo que tenemos que consolidar la conciencia social que se requiere para respetar de manera amplia los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad, particularmente las personas con discapacidad que además padecen pobreza y que se duplica la dificultad para romper el círculo vicioso en el que se encuentran. Por eso, pues, la situación económica, apoyar al mejoramiento de la situación económica de las personas con discapacidad es fundamental. A nivel nacional hay un programa impulsado por el presidente de la República que tiene ya sustento constitucional en el artículo 4 de la Constitución, a partir de una iniciativa del presidente López Obrador. La verdad es que los programas sociales del presidente López Obrador van a dejar huellas, son de carácter histórico. Y en el caso de Sonora, Abel, nosotros, desde el próximo gobierno, vamos a acompañar el fortalecimiento de esos programas nacionales que van a dejar huella. Y nosotros queremos, solidarios y coincidentes con la visión social del presidente, primero vamos a apoyar la situación económica de las personas con discapacidad. Hay ya en el gobierno del presidente López Obrador una llamada pensión, pero vamos a apoyar el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos. Aquí en Sonora. Vamos a hacer nuestras las recomendaciones de organismos internacionales y de convenciones internacionales, convenciones sociales que han coincidido en una serie
de iniciativas para mejorar la condición de las personas con discapacidad. Una de las más importantes a nivel nacional, pero particularmente en Sonora. Si queremos ser vanguardia en el respaldo, como me gustaría, en el respaldo a las personas con discapacidad, apoyar la infraestructura urbana. Infraestructura urbana para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. O no solo la movilidad. Mencionabas tú el caso de los restaurantes. Si tuviésemos mayor conciencia social, hubiésemos ya traducido las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad en una iniciativa de ley que recoja y obligue no solo al gobierno, sino a la propia sociedad a contemplar las necesidades de las personas con discapacidad. Entonces, el tema de infraestructura urbana, no solo limitaciones físicas de infraestructura, sino también limitaciones culturales que nos permitan entender y hacer nuestras las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Dijiste una cosa ahorita que la tomo. Para mí, a lo mejor no tengo la oportunidad de reconocer siempre que la cite, de reconocer la paternidad intelectual. Pero tú dices, las personas con discapacidad tenemos mucha capacidad. Puedo tener una discapacidad que afecte mi movilidad motriz en un brazo o en otra parte del cuerpo, pero eso no limita mi capacidad para aportar. Entonces, me gusta muchísimo. Tomo tu idea del Instituto Sonorense para la Discapacidad, que algunos pudieran ver como un exceso burocrático, pero dijiste algo que me da envidia. Guanajuato es ícono de la discapacidad, porque tiene un instituto especializado en la atención. Qué importante es que estemos hablando abiertamente de esos temas, y es también lo que estaba comentando ahorita, doctor, que muchas veces sí son limitaciones estructurales de infraestructura, que también son sociales, pero también creo que pueden haber más limitaciones y muchas áreas donde más se tenga que trabajar. ¿Cuáles crees que son los 3 puntos prioritarios, Abel, que debería de enfocarse más la sociedad a resolver, y también un próximo gobierno? Permíteme una interrupción. Claro. Mira, yo lo plantearía de la siguiente manera, o complementaría la pregunta. ¿Qué tendríamos que hacer para que Sonora fuera un referente en la atención y en el impulso a las personas con discapacidad? Y que el ícono de la atención a la discapacidad no sea Guanajuato, que sea Sonora. Por supuesto. Eso me gustaría. Por supuesto, y con gusto doy respuesta a esos cuestionamientos de una manera muy puntual, muy concreta. En lo personal, me considero una persona muy preparada y empapada en el tema. Y cabe resaltar que en ocasiones, como sociedad, por ejemplo, los medios de comunicación, maestros, ¿verdad?, empresas, incluso personas que tienen algún familiar con algún tipo de discapacidad, cometemos errores y somos ignorantes de ciertas cosas, ¿verdad? Porque no podemos saberlo todo. Pero para hablar de discapacidad tenemos que empezar desde los conceptos correctos, ¿sí? Porque hay personas muy preparadas en el tema, pero son minoría, ¿ok? Entonces tenemos que educar, ¿sí?, los buenos términos. Por ejemplo, hay veces que escuchamos hablar de una persona sorda y decimos, es que es sordomudo, por decir, ¿ok? Es lo peor que le puedes decir a una persona sorda, porque no son mudos, son personas que hablan, ¿sí? Que algunos no pueden hablar, es que no se les ha trabajado esa área, no han tenido los recursos económicos, sociales, familiares, para desarrollar esa habilidad.
que otros sí. ¿Por qué otros sí? Identifiquen, ¿sí?, su contexto de esas personas que son sordas y a pesar de eso hablan. ¿Ok? ¿Y por qué estoy aquí? Porque quiero que todas esas personitas, ¿sí?, que por alguna razón tienen una discapacidad auditiva, desarrollen esa habilidad. ¿Sí? Que al momento que tengan sus hijos puedan comunicarles que tengan las con mismas vos, oportunidades. ¿okay? Que puedan comunicarle con vos lo mucho que los aman, ¿sí? Y nosotros vamos a ser ese ejemplo, ese ícono a nivel nacional. Ahora, una persona ciega, ¿sí? A veces hacemos una rampa, ¿sí? Pero se nos olvida que tenemos que tener, así como tenemos bibliotecas inmensas, tenemos que tener bibliotecas en braille, las universidades, ¿sí? Cada universidad que hace una biblioteca, ¿ok? No, hombre, lo presume, ¿sí? Y claro, está muy bien, pero se les olvida que también debe haber una biblioteca en braille y que sea atendida por una persona con discapacidad visual, que sepa y entienda de esa área. Hay que ofrecerles más oportunidades, que esas personas que ya están levantando la mano, que son visibles y siempre lo han sido. Y sobre todo, tenemos que educar que las personas con discapacidad no son personas con capacidades especiales, porque suena bonito, ¿sí? Incluso yo como persona con discapacidad te lo digo. Cuando alguien me dice, no, es que es una persona con discapacidad, suena muy fuerte, pero es lo correcto. ¿Ok? No podemos, por hablar bonito, decir, es que son personas con capacidades diferentes. No, no tienen capacidades diferentes porque yo no llegué volando aquí. No tengo capacidades superiores a las del ser humano. ¿Ok? Tampoco somos personas discapacitadas. Somos personas sumamente capacitadas como cualquier otro. Hay veces que decimos, es que mi amigo es minusválido, ¿sí? El mismo término lo dice, menos válido, ¿sí? No somos minusválidos, ¿sí? Ni es cieguito, ¿sí? Ni es invidente, ¿ok? ¿Por qué invidente está mal empleado? Porque quiere decir que tú que sí ves, eres vidente. ¿Qué es vidente? Una persona que adivina, ¿no? Predice lo que va a pasar en el futuro. ¿Te fijas cómo está mal empleado? Pero no lo sabemos. Creo que tenemos que trabajar como sociedad en una cultura que comprenda de manera natural estos conceptos a los que tú te refieres y a lo que llamas también ajustes razonables. Yo creo que es muy razonable que ajustemos como sociedad algunos conceptos para la mejor comprensión y para la mejor relación con las personas que tienen alguna discapacidad. Es conmovedor, la verdad, escucharte cuando dices esas personitas y nos transmites todo un sentimiento de comprensión respecto a esas personas. Me conmueve y afinas mi sensibilidad respecto a la comprensión, para la comprensión del tema. El tema de las bibliotecas en braille, la verdad es que me encantaría. La verdad es que me encantaría, la vez que nos vimos por allá en mi oficina, por las dificultades precisamente de la escalera, no nos vimos en el área de mi oficina, pero me hubiese encantado presumirte mi biblioteca, ya habrá oportunidad, pero todo lo que sea difusión del conocimiento, a mí me parece fundamental. Claro. El tema de los amplificadores visuales, las bibliotecas braille. Mira, el tema de las becas, yo creo que hay que verlo. Puede ser una beca escolar, pero puede haber apoyos complementarios que ayuden a facilitar la satisfacción de tus necesidades. Por ejemplo, yo algún día, persiguiendo a un paisano nuestro, obtuve una beca de 250 pesos mensuales. Y eso hizo para mí la diferencia entre tener hambre un día, o 3,
o 4. O sea, para mí las becas son fundamentales en el sentido de que nadie, cualquiera que sea su condición física, interrumpa sus estudios por limitaciones económicas. No, Se sí. me hace a mí totalmente injusto. Entonces, este apoyo de transporte lo llevan, lo traen, el intérprete de lenguas mexicanas con señas, escuelas, noticieros, estoy totalmente de acuerdo. No solamente lo vamos a hacer porque queremos ser referente a nivel nacional, sino porque es un derecho, Una respuesta ¿verdad? elemental. Y es algo que todos esos padres de familia que tienen un hijo, ¿sí? O un papá con algún tipo de discapacidad, pues tenemos ese derecho simplemente. Y que queremos ser un referente, sí, para que las demás personas repliquen lo bueno que está pasando en nuestro estado. No para presumirles, sino No. para que nos vean como ejemplo y digan, vamos a hacer lo que hizo Sonora. Lo hizo mejor que Guanajuato, pero se inspiró en Guanajuato. Está Así bien. es. Vamos a ir construyendo una sociedad más inclusiva, un estado más inclusivo. Muchísimas gracias, Abel, por estar con nosotros, por exponernos todo esto, todos sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven ahí en casa. Fue un gusto estar con ustedes. Saluditos. Gracias.